Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya 17 de marzo y la guerra no cesa. El petróleo, ahora en $102, suma en el mes un 40%. Presión a pesar de los esfuerzos de Donald Trump para reabrir el estrecho de Hormuz. El republicano seguirá buscando hoy aliados para proteger la zona. Hormuz anunciará que países han acordado ya participar en una coalición para proteger a los petroleros que pasan por el estrecho. Ha pedido ayuda, pero al mismo tiempo critica la falta de entusiasmo que ha recibido de algunos aliados esa petición para que le ayuden a desbloquear la zona. Trump no ha querido enumerar los países que le han mostrado ya su respaldo, ni tampoco los que le han decepcionado, pero ha cargado contra la Alianza Atlántica. Así que estaba muy enfadado no enfadado, es que no estaba contento con el Reino Unido. Creo que participarán, sí, quizá, pero deberían hacerlo con entusiasmo. Llevamos años protegiendo a estos países con la OTAN, porque la OTAN somos nosotros. Al no ayer de Japón, al no ayer de Australia se han sumado Francia, Reino Unido y también Alemania. Friedrich Merz es el canciller alemán. El gobierno federal se mantiene firme en esta postura, lo que también significa que mientras dure la guerra no participaremos en garantizar la libre navegación en el estrecho de Hormuz por medios militares. Hasta la fecha tampoco conocemos ningún plan sobre cómo podría llevarse a cabo con éxito una operación de este tipo. Por lo demás, carecemos, como todos ustedes saben, de un mandato de la Unión Europea o de la OTAN tal y como exige la Constitución. Der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der NATO. De momento, Trump ha calificado de decepcionante la actitud del primer ministro británico Keir Starmer, a quien pidió ayuda para enviar barcos dragaminas. En cambio, se ha mostrado confiado en que el presidente francés Emmanuel Macron lo ayude. Insiste en que China y Japón necesitan, más que otros países, que los petroleros puedan atravesar el estrecho. Obtenemos menos del 1% de nuestro petróleo del estrecho y algunos países obtienen mucho más. Japón obtiene el 95%, China el 90%, muchos europeos obtienen bastante, Corea del Sur obtiene el 35%, así que queremos que vengan a ayudarnos con el estrecho. A pesar de los intentos de Donald Trump de buscar aliados y de proteger el estrecho, el crudo sigue disparado. Ayer llegó a superar los $106, algo que inquieta mucho a la Reserva Federal de Estados Unidos, que hoy inicia su reunión de 2 días. Sí, los últimos datos macroeconómicos podrían justificar que la Fed retome los recortes en el precio del dinero. Las nuevas tensiones inflacionarias ante el shock energético mundial obligan a apostar por la cautela y a revisar la hoja de ruta para este ejercicio. La incertidumbre invita a Powell a mantener las tasas entre el 3,5 y el 3,75% actual, pero la atención va a estar en la publicación de las previsiones del Banco Central, así como las palabras de Powell. Se trata de su penúltima reunión al frente de la institución antes de abandonar el cargo. Trump ya le ha instado a convocar una reunión de urgencia para recortar el precio del dinero. Jerome, ya es demasiado tarde, amigo, lo mato demasiado tarde porque él siempre llega demasiado tarde con los tipos de interés. Debería bajar los tipos de interés, debería hacerlo ahora mismo. Deberían celebrar una reunión extraordinaria. ¿Qué mejor momento para bajar los tipos de interés que ahora? Hasta un niño de tercer curso lo sabría. La Reserva Federal celebra 8 reuniones al año y solo en ocasiones puntuales ha convocado reuniones extraordinarias, como en la crisis de 2008 y también en el COVID. Bancos centrales que siguen muy pendientes de la evolución del petróleo, de la inflación. El Banco Central de Australia ha sido el primero en mover ficha. Ha subido esta madrugada tipos de interés a su nivel más alto en un año, el 4,1%. Su objetivo, frenar los precios que ya están en el 3%. Más inflación, menos crecimiento. Ahí tenemos el impacto. Rubén Gil, directo de la guerra. Así es, buenos días, porque las casas de análisis y los diferentes organismos ya empiezan a echar cuentas sobre cómo y cuánto puede afectar este conflicto a la economía. Goldman Sachs, por ejemplo, estima que la guerra en Irán podría restar 3 décimas al PIB mundial y elevar esa inflación entre un 0,5 y un 0,6%. Mientras, desde Europa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, advierte de que una disrupción en el suministro de petróleo del Golfo supone una amenaza directa para la economía europea. Y en España, BBVA Research reconoce que el impacto de
la guerra le impide mejorar en 2 décimas las previsiones de crecimiento para este año, que se mantienen en el 2,4%, aunque la entidad avisa de que los precios pueden llegar al 2,9% debido al encarecimiento del petróleo y el gas. Ante este contexto, el gobierno español va a aprobar este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario un plan de medidas para hacer frente al impacto de la guerra, que van a estar enfocadas sobre todo en los sectores más afectados, como el transporte y el campo, y que no van a recoger una rebaja del IVA de los combustibles y de los alimentos, como pide la oposición y pide también la patronal. Hoy, además, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Gessen, se va a reunir con los agentes del sector petrolero español para analizar los efectos de la guerra en Irán en los mercados energéticos internacionales. En las bolsas, hoy rebote en Asia, al calor de Wall Street y con unos inversores que vuelven a apoyarse en la tecnología pese al renovado impulso del petróleo. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, la geopolítica sigue haciendo mella en el ánimo de los inversores, pero anoche la tecnología volvía a cobrar la palabra y veíamos como los índices de Nueva York se anotaban subidas. El S&P 500 subía el 1%, marcaba al cierre los 6.699 puntos, ponía fin a 4 días de pérdidas gracias a las ganancias en las acciones de inteligencia artificial. Veíamos al Dow Jones, el de la economía tradicional, con avances también en la jornada de ayer y clave, sin lugar a dudas, ese comportamiento de ese sector tecnológico encabezado por las proyecciones de Nvidia, que disparaban a la favorita de Wall Street un 1,65%. Todo en un escenario donde vemos como hasta ahora, sin embargo, los futuros del S&P 500 se están dando la vuelta, han estado cotizando en gran parte de la madrugada con caídas y hasta ahora vuelven a retornar a las alzas del 0,29%. De hecho, en Asia, hoy, sin embargo, estamos viendo como el índice Nikkei en Tokio acaba de retroceder un 0,49% a 54.489 puntos, mientras que las fuertes subidas son para el Kospi surcoreano, con grandes suministradores de Nvidia, que sube el 1,77%. Todo en una jornada donde la bolsa de Australia, tras esa más que esperada noticia de la subida de tipos, avanza también un 0,36% hasta los 8.614 puntos, y los futuros en Europa hoy se preparan con movimientos de ver alzas en las bolsas cuando abran sus puertas. Todo esto, por supuesto, en retrocesos, los futuros del DAX del 0,31%. Todo en un escenario donde el crudo esta mañana está volviendo a acelerar el ritmo de las subidas. El crudo ligero sube ya un 4,47%, lo tenemos en 97,79. El Brent acelera un 4,5%, lo tenemos en $104,69. Dudas sobre que se pueda escoltar el petróleo por el estrecho de Hormuz y clave, por lo tanto, lo que está pasando en ese mercado de divisas, donde hoy vemos al dólar australiano retroceder frente al billete verde y tenemos al euro frente al dólar en 1,1471 unidades. Con todos los inversores siguen mirando a lo que es ese índice dólar, ese billete verde frente a las principales divisas, que vuelve a escalar y retomar posiciones por encima de las 100 unidades después de que ayer echase el freno en una jornada donde se había visto una cierta relajación en el precio del petróleo y en un escenario donde se da por descontado que la Fed no va a mover tipos esta semana. En el mercado de los bonos hemos visto como la rentabilidad del Treasury a 10 años se está viendo subir la rentabilidad de ese Treasury hasta el 4,24%. La tecnología vuelve a situarse en el epicentro. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, asegura que espera ganar $1 billón hasta el año 2027 con la venta de chips. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Son previsiones que ha hecho Huang en la conferencia GTC de la compañía. Esta optimista previsión va acorde a lo anunciado por él en otras ocasiones, donde aseguraba que esperaba ingresos de 500.000 millones para finales de este año. Jensen Huang. Un año después de la última GTC, justo de donde estoy, preveo que para 2027 se alcanzará al menos $1 billón. La conferencia también sirvió, como no podía ser de otra forma, para anunciar los nuevos avances tecnológicos de la firma, entre los que se encuentran nuevos detalles sobre nueva familia de chips Blackwell Ultra y nueva arquitectura de IA Vera Rubin, un nuevo modelo para la robótica Grodd
N1, que será, según ellos, el primer modelo base de robot humanoide abierto del mundo, y también anunciaron una asociación con General Motors para el desarrollo de vehículos autónomos. Son las 7:10, 6:10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. El martes nos trae más noticias. Estados Unidos quiere la salida de Díaz-Canel del poder para avanzar en las negociaciones con Cuba. Según The New York Times, sería la condición para un pacto con la isla, que viene en una situación límite por el desabastecimiento energético. Donald Trump asegura que para él sería un honor tomar Cuba. Tendré el honor de tomar Cuba, sería un gran honor, es un gran honor tomar Cuba, de alguna forma conquistarla, quiero decir, ya sea liberándola o tomándola. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella. ¿Quieres saber la verdad? Ahora mismo son una nación muy debilitada, lo han estado durante mucho tiempo, líderes muy violentos. Castro fue un líder muy violento, sus hermanos fueron líderes muy violentos, extremadamente violentos. Así es como gobernaban con violencia, pero a mucha gente le gustaría volver. Donald Trump planea retrasar su visita a China debido a la guerra de Irán. El presidente estadounidense tenía previsto viajar al gigante asiático a finales de este mes, pero ahora podría retrasar un mes esa visita, en la que se verá con su homólogo Xi Jinping. No sé, estamos trabajando en ello ahora mismo, estamos hablando con China, me encantaría, pero debido a la guerra quiero estar aquí, tengo que estar aquí, así que lo siento, y por eso hemos solicitado que se retrase un mes más o menos, y estoy deseando estar con ellos. Tenemos una relación muy buena, pero el retraso es por la guerra, no hay ningún truco. Estados Unidos y la Unión Europea retoman hoy las conversaciones comerciales. Los responsables del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en el Parlamento Europeo se reúnen este martes para decidir si retoman la tramitación del pacto comercial entre ambas potencias. El encuentro tendrá lugar a la espera de saber cómo le afectará la decisión a la Corte Suprema, que anulaba la mayor parte de los aranceles de Donald Trump. El gobierno alemán rechaza la oferta pública de adquisición de acciones de Unicredit sobre Commerzbank. La califica de inaceptable, dice que no ha sido coordinada y que no ofrece prima para los accionistas. El canciller alemán Friedrich Merz asegura que su gobierno quiere mantener la independencia de Commerzbank, que ayer se disparó en bolsa más de un 8%. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viaja mañana miércoles a España. Visitará el Palacio de la Zarzuela para reunirse con Pedro Sánchez, un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones de paz con Rusia y Estados Unidos debido a la guerra con Irán, y en medio de tensiones entre Kiev y la Unión Europea. La mañana será la cuarta visita de Zelensky a nuestro país. 7:16. Es turno de echar un vistazo a las principales bolsas del mundo, Asia, Estados Unidos, Europa, y también a las criptomonedas, de tomarle el pulso al tiempo real y ver hacia dónde va el sentimiento, los flujos, el capital. Empezamos por Asia. La tecnología vuelve a situarse en el centro y hoy hay rebote. Pues sí, aunque hasta ahora está aflojando lo que estaba siendo la jornada de subidas para llevarnos la contra. Tenemos el índice Nikkei cede 0,25%, 53.617 puntos, muy pendientes de su divisa, el yen, que está justo por debajo de los 160, que es ese nivel clave a la hora de vigilar lo que pueden ser posibles movimientos de intervención. La bolsa australiana, pese a la más que esperada subida de tipos, avanza el 0,36%, y la SX200, 8.614 puntos, y tenemos como claro ganador del día el Kospi surcoreano, con fuertes avances del 2,41%, espoleado por los fabricantes de chips de la cadena de suministro de Nvidia, que suben con fuerza, de marca 5.679 el índice de Seúl. En India, retrocesos de 0,12% para el Nifty, 23.377 puntos, y signo mixto en China. Hong Kong sube el 0,19%, 25.883 puntos. Shanghái retrocede 0,42%, 4.067 enteros. Echamos un vistazo al VIX de volatilidad, el índice del miedo, que hoy rebota un 2% a 23,48 puntos. Los futuros americanos vienen en negativo, con caída de más de medio punto para el futuro del Nasdaq 100 y del Dow Jones, y caída del 0,48% para el futuro
futuro del S&P 500. Futuros con vencimiento en junio del DAX en rojo también baja un 0,61% y el Eurostock 50 recorta un 0,60%. En las criptomonedas vemos rebote. Bitcoin arriba un 5,98% en la última semana. Ethereum en la última semana lleva una subida del 13%. Muy pendientes de las últimas noticias. Ojo, porque hay una firma de criptomonedas en Estados Unidos, Blockfields, que se ha declarado en bancarrota. La compañía incurre en pérdidas de 75 millones de dólares y se enfrenta a una demanda por el uso indebido de los fondos de los clientes. Blockfields es una de las primeras empresas de criptomonedas en solicitar la protección judicial desde que el mercado emprendió una base bajista que ha borrado casi 2 billones de dólares en tokens digitales. Recuerda mucho este caso al de otras quiebras como por ejemplo FTX o Genesis. Muy pendientes de las criptomonedas, pero lo importante son los datos, los bancos centrales, el sentimiento y hoy también la tecnología. Bueno, lo anunciábamos, el Banco de Australia, el primero en mover ficha, sube tipos de interés por segunda vez consecutiva y los lleva hasta su nivel más alto en casi un año. En concreto, el más alto desde abril de 2025. Suma 25 puntos básicos y lleva el precio del dinero al 4,1% en un contexto de inflación persistente, después de haber visto cómo en la segunda mitad de 2025 repuntaban los precios y ahora se suman las tensiones geopolíticas. Según el comunicado del Banco Central, la subida llega en este escenario de inflación por encima del límite máximo del 3% fijado por el Banco Central y con la incremento de la tensión por Oriente Medio. El gobernador Bullock afirma que los tipos se encuentran en el punto medio del rango neutral y que una subida de medio punto habría sido mucho. En medio de los temores y riesgos por la guerra de Irán, Nissan reducirá producción en su planta de Kyushu por estancamiento de exportaciones a Oriente Próximo. Y sin embargo, hoy está subiendo en bolsa no por este motivo, sino por lo que ha anunciado Nvidia en cuanto a las posibles alianzas. Según informa el diario Nikkei, el fabricante automovilístico Nissan va a reducir la producción en unos 1.200 vehículos este mes en su planta de Nissan Motor Kyushu para liberar espacio de almacenamiento. La producción del Patrol, un SUV grande que es uno de los modelos clave para Oriente Próximo, sin embargo, va a continuar a niveles normales en la planta de Nissan Shatai Kyushu por la fuerte demanda y la alta rentabilidad. Nissan, que está subiendo esta mañana, lo estamos viendo junto con títulos como Toyota, que avanza un 2%, ha dicho que va a reducir la producción en cerca de 40.000 vehículos destinados a Oriente Próximo hasta abril, según el diario Nikkei. Bueno, ecos de la conferencia anual de Nvidia. ¿Cómo están cotizando las grandes suministradores del gigante de Wall Street de la inteligencia artificial? Pues tenemos de todos los colores, pero los grandes ganadores llegan en la bolsa surcoreana. Los grandes fabricantes de esos chips que vemos como SK Hynix está registrando subidas superiores entre el 3 y el 4% después de que la de Jensen Huang prevé que se disparen los pedidos. También suministradores como Samsung suben cerca de un 4%. En Taiwán, TSMC, la mayor fabricante de chips y de las GPU de AI avanzadas, también se anota subidas superiores al 1%. Y sin embargo, el mayor fabricante de servidores para Nvidia, Hon Hai, más conocido como Foxconn, cae hoy en bolsa tras haber presentado ayer al cierre resultados récord en 2025, pero con frenazo en el cuarto trimestre, beneficios más débiles de lo esperado que eclipsan sus perspectivas de ingresos sólidos. Así sus títulos están cayendo un 2%. Pero clave también lo que pasa con los fabricantes de automóviles Hyundai Motor, Nissan Motor, Isuzu, como también las chinas BYD y Geely, se están viendo hoy impulsadas después de que Nvidia haya anunciado que se asociaría con estas empresas para su negocio de desarrollo de vehículos autónomos. Hyundai Motor, que ha llegado a subir el 4,74%, o BYD, que hasta ahora retrocede, mientras Geely se dispara un 5%. Bueno, también se dispara Ant Group, su filial, supera el trámite regulatorio para la adquisición de Brick Smart. Pues sí, es causa-efecto. Vemos como la noticia hace que las acciones de Brick Smart Securities, la firma de correduría que cotiza en Hong Kong, se dispare hasta un 82%, ahora más relajado, 70%. Sus acciones al nivel más alto desde julio de 2025. Una subida de acciones que se produce, tal y como ha señalado, después de que Wealthiness and Prosperity Holding, la filial de Ant Group,
haya anunciado que había completado los trámites necesarios ante los reguladores chinos para proyectos de inversión en el extranjero de alto valor, allanando el camino para el cierre de la operación. Los trámites de presentación de informes se completaron el domingo, según el comunicado conjunto publicado ayer al cierre de la bolsa. Bueno, mercados financieros que están muy pendientes del último parte de guerra, muy al tanto de los bancos centrales y también de datos macroeconómicos. ¿Cuáles en Estados Unidos? Viviendas dependientes de febrero, índice Redbook de ventas minoristas y encuesta de empleo ADP. Además, publicar resultados Lululemon Athletica y la Fed empieza su reunión para decidir los tipos de interés. Bueno, lo venimos comentando. Previsión de Nvidia. Espera ingresar $1 billón por la venta de chips hasta el año 2027. Esto hizo subir sus títulos un 1,65%. La última previsión que había hecho la compañía era de 500.000 millones hasta finales de 2026. Son las predicciones que ha hecho Jensen Huang, CEO de la firma, que también ha aprovechado para presentar las últimas novedades de la compañía. Una de ellas es la generación Blackwell Ultra, una evolución de su familia de semiconductores que tiene más potencia de IA, tal como ha detallado el propio Juan, para satisfacer la creciente demanda de potencia computacional en inteligencia artificial. Además de presentar Nvidia Dynamo, su nuevo sistema de software de código abierto, presentó nuevos detalles de la nueva arquitectura de semiconductores Vera Rubin. Respecto a Blackwell, aumentará el ancho de banda y tendrá un rendimiento más rápido. Se espera que esté listo para finales de 2026. That's just adorable. This is Vera Rubin. Es encantador. Esto es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Vera Rubin. Cuando pensamos en Vera Rubin, pensamos en un sistema totalmente integrado verticalmente, completamente con software, extendido desde extremo a extremo y optimizado como uno. Sistema único gigante. La razón por la que está diseñado para sistemas de agentes es muy clara, porque para los agentes, por supuesto, la carga de trabajo más importante es el pensamiento del modelo de lenguaje grande. Los modelos de lenguaje grandes son cada vez más y más grandes. Va a generar más y más tokens más rápidamente para poder pensar más rápido, pero también tiene que acceder a la memoria. Bueno, como decía Eva, causa-efecto. La subida de Nvidia ha tenido un efecto rebote en el resto de valores tecnológicos. Hemos visto subidas verde. Microsoft, Alphabet y Apple suben más de un punto. Otras compañías como AMD o Palantir suben más de un 1%. Mismo alza para Tesla, que anunció que su proyecto para lanzar chips de IA Terafab se lanzará en 7 días. Caso especial para Meta, después de que Reuters informará que la compañía se está planteando despedir el 20% de su personal, lo que supondría unos 16.000 despidos, lo que le hizo subir también más de un 3%. La empresa buscaría reorientar su estrategia para destinar más recursos a la IA. Uno de los más alcistas dentro del índice es Micron Technology, que ha subido un 3,68% después de anunciar planes para construir una segunda planta de fabricación de chips en Taiwán. Bueno, muy pendientes hoy de la Reserva Federal, de lo que diga Jerome Powell, de las presiones de Trump sobre Powell y de la hoja de ruta que vaya marcando. La herramienta CME FedWatch da una probabilidad de ello del 99,1%, una decisión que se dará a conocer mañana. Antes de que comience la reunión, conocimos el dato de producción industrial de febrero, que aumentó un 0,2%, una décima más de lo que marcaban las previsiones. 7:26, miramos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz martes. Feliz martes. Oye, para hoy, ¿qué tienes ya? Pues no tenemos demasiados datos macro. Espera, que avance el día en unos minutos. Claro. No bajes la guardia. Efectivamente, vamos a conocer a nivel macro la encuesta ZEW de confianza inversora de marzo en Alemania y la tasa de inflación general de febrero en Italia. En cuanto a valores, miraremos a Kering, que ha anunciado la creación de una división de joyería que estará dedicada a estructurar y acelerar el desarrollo de esa pata de negocio, y también a ST Microelectronics, que ha anunciado una alianza con Nvidia para el desarrollo y la adopción de sistemas de inteligencia artificial, incluyendo robots que serían industriales, de servicio y sanitarios. Bueno, ayer vi dentro del IBEX 35 algunos valores que volaron. Puig arriba un 4,9%, Merlin un 3,8%, Solaria casi un 3% y el IBEX 35 en verde pero muy planito. Subió al cierre un 0,18%, se palpa prudencia, hoy partirá desde los 17.089.
Y viene la sesión en negativo, a ver si somos capaces de conservar esa cota psicológica de los 17.000. Tomaban los inversores posiciones en Merlin, que subía un 3,8% tras recibir una mejora de precio objetivo por parte de Morgan Stanley, y la otra Socimi del IBEX, Colonial, también secundaba los avances con una subida del 1,7%. Los valores ligados a las infraestructuras igualmente veían como los inversores tomaban posiciones. ACS sumó un 2,42, SACIR más de un punto porcentual. Repsol, al calor de las subidas del precio del petróleo, ganaba un 1,4% y además cotizaba el primer gran acuerdo logrado en Venezuela para cobrar el gas que produce en el país. Ventas para Amadeus, que caía un 1,57, y para dos compañías de telecomunicaciones, Celnex, que se dejaba un 1%, y Telefónica, que bajaba un 0,7%. En el resto de Europa, pues veíamos igual que esas incertidumbres derivadas de la guerra en Irán y del precio del petróleo condicionaban la estrategia. El DAX alemán subía a medio punto porcentual, París un 0,3, Milán cerraba plano y el FT100 británico subía un 0,55. Eso sí, la semana comenzaba con una OPA transfronteriza en la banca europea. Unicredit, que subió un 0,5, lanzó una oferta sobre el alemán Commerzbank, que se disparaba a un 8,6. Escuchamos a Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión, hablar sobre esta operación. La oferta quizás es un poquito escasa y por otra parte, como comentas, hay muchas resistencias, ¿no? No hay que olvidar que el propio gobierno alemán tiene una participación del 12% en Commerzbank, que además, pues públicamente ha comentado, ¿no? que no le gusta, ¿no? Ese tipo de participaciones, e incluso internamente dentro del propio banco. Por lo tanto, yo creo que va a tener bastantes tropiezos, ¿no? Para poder llevar a cabo esta adquisición. Bueno, ahí tenemos a los mercados muy al tanto de la tecnología, pendiente de los bancos centrales y, como no, de la guerra de Irán y de la evolución del precio del petróleo. Ayer $106 llegó a tocar el barril tipo Brent, pero hay otro elemento a tener en cuenta, que es el crédito privado. Han salido miles de millones de fondos de crédito privado en Estados Unidos. Financial Times, según sus cálculos, los fondos de deuda gestionados por firmas como Blackstone, BlackRock, Clearwater, Morgan Stanley y Monroe Capital han acordado atender el 70% de los 10.100 millones de dólares de reembolso que han recibido en las últimas semanas. Se prevé que esta cifra aumente en los próximos días, a medida que los fondos gestionados por Ares Management, Apollo Global, Blue Owl o Goldman Sachs contabilicen las retiradas de los inversores. Los reembolsos han repartido un periodo de 5 años en los que entraron casi 200.000 millones de dólares en los fondos privados de deuda de grandes grupos que impulsaron su crecimiento y también su rentabilidad. Así que muy pendientes de esos reembolsos y de las noticias que surjan en torno a esas gestoras. Con Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Oye, lo primero, Reserva Federal de Estados Unidos va a mantener tipos de interés a pesar de las presiones de Donald Trump y, sobre todo, muy pendiente del derivar de la guerra, ¿no? Y del petróleo. Bien, sí, no creo que haya ninguna sorpresa el miércoles, mañana, cuando establezcamos, pues dejen los tipos en el 3,75. Lo que hay que estar es muy atentos a ver cómo ven los funcionarios, estos movimientos del crudo y el impacto que puede tener en las economías. Claro, ¿tú ves una inflación duradera por la guerra en Irán y por el rebote en el precio del crudo? Yo creo que cuanto más se dilate, más problemas de inflación va a haber, más pegajosa va a ser y podría haber problemas incluso en el crecimiento. No creo que dure mucho el conflicto. Yo creo que ayer incluso posponer esta reunión por parte de Trump con Xi Jinping un mes, lo que nos da a entender es que yo creo que el final del conflicto puede estar de aquí a un mes. Para las próximas horas, además de la Reserva Federal de Estados Unidos y del petróleo, el auténtico termómetro de los mercados, ¿qué más datos vas a vigilar? ¿Qué más datos? Bueno, en estos momentos es un poco aburrido porque todo gira en torno al crudo, pero hay que estar muy vigilando estos datos que pueden influir en el crecimiento de la economía y en la inflación, ¿no? Tenemos el dato de febrero de Italia, que probablemente repunte ya en febrero, que no es un dato que recoja
el conflicto, puede repuntar un 0,5%. Luego tenemos, este sí que es un dato adelantado a tener en cuenta, que es el ZEW de confianza inversora de marzo, en el cual, pues bueno, pues tenemos tanto el dato actual como el dato adelantado en la zona euro y en Alemania, donde probablemente veamos un deterioro tanto en la lectura actual como en las previsiones. Vamos a estar atentos a este dato. Luego, también hay que estar atentos a los datos de empleo, sobre todo con pues el mal dato del viernes del Departamento del Trabajo. Hoy presenta ADP los datos semanales, veremos a ver cuál es su evolución. Tenemos una emisión especial del 20 años americano, que es un plazo donde pues, bueno, no suele ser no tan líquidos y no suele ser tan frecuentes sus emisiones. Ver esta acogida es importante y luego, pues, lo que he dicho antes, ¿no? Ver las reservas del crudo semanales por API, esas liberaciones, y sigue habiendo liberaciones como han anunciado. Y muy importante, bancos centrales, Reserva Federal, Banco de Australia, que ha subido tipos de interés, Banco Central Europeo, y así hasta, no sé si son 7, 8, 9 bancos centrales que esta semana van a montar un auténtico baile, ¿no? Sí, en general no creo que haya ningún tipo de, a no ser lo que ha pasado esta madrugada, que bueno, que ya estaba esperado, de una subida de 25 puntos básicos, ya seguidos de la reunión de febrero. Aquí no vamos a ver ni el BOC de Canadá, ni la FED, ni el BOE, ni el Banco Central Europeo va a tocar los tipos de interés. Lo que hay que estar es muy, muy atento a ver cómo ven sobre todo, pues bueno, pues más la FED, que es la mayor referencia a nivel mundial, ¿no? A ver cómo ven pues este impacto en el crecimiento y en la inflación. Muy importante porque luego, claro, esto veremos si hay más o menos subidas de tipos y esto se refleja en las apuestas que podamos hacer a futuro o ir recolocando ya la cartera. Bueno, de momento el bono a 10 años americano ofrece una rentabilidad del 4,24%, el bono alemán en el 2,93% y el bono japonés a 10 años está en el 2,26% de rentabilidad. Esta madrugada, importante, la tecnología otra vez en el punto de mira por Nvidia. Cuéntame qué has percibido esta madrugada con la tecnología y con otras más referencias. ¿Qué estás palpando? Bueno, lo que palpo o lo que yo creo que podría, que nos está ofreciendo este dato de Nvidia es muy positivo, es decir, o sea, que genere $1 billón, que es una auténtica burrada, o sea, en sus dos chips más avanzados hasta 2027 nos está diciendo, vamos, claramente qué es lo que está pensando tanto pues fabricantes como consumidores de los chips. Es decir, están apostando claramente por la inteligencia artificial y por la tecnología. Yo me quedaría un poco al margen en el software, que creo que puede tener algún episodio más de deterioro, pero nos está diciendo que, aparte, la penalización que lleva en el año a nivel global puede ser no llega al 7%. Me parece como un cliente agresivo debería empezar a tomar posiciones en estos sectores más penalizados, como puede ser el teléfono. ¿Qué más ves mirando a las divisas y también a las materias primas, especialmente al oro? Bueno, yo creo que el oro, pues bueno, pues ante las previsiones de posibles subidas de tipos, pues ha estado, por este tema del crudo, pues bueno, pues tiene un rendimiento negativo en lo que es este periodo del conflicto. Hoy estaba subiendo ligeramente. Sigo pensando que debe de tener a lo largo de este año, en un medio plazo, una corrección hasta los 4.500. Pienso que hay una posición pues especulativa, aunque los datos de posiciones especulativas tienen una posición fuerte a cierre de la semana pasada, fuertes en el oro. Creo que si su valor actual tiene una base fundamental, podríamos ver alzas también, pues bueno, pues una vez que veamos desescalada y previsiones de bajadas de tipos, podríamos ver que el oro pues tiene cierta escalada. El USD penalizado, tiene una apreciación importante durante este conflicto como moneda de refugio, pero creo que con la desescalada que la habrá, podemos ver un deterioro del dólar, con lo cual lo cubriría.
Me interesa también en este entorno de tanta volatilidad, las bolsas la verdad es que están aguantando bastante bien. ¿Tú ves valoraciones atractivas en algún sector, en algún segmento, en algún tamaño de compañía? No sé si estás tornando las carteras de tus clientes hacia un sesgo más defensivo o estás aprovechando pues valoraciones ahora más interesantes. Bueno, hay que tener en cuenta, yo pienso, como he estado comentando, que el conflicto tiene una duración limitada, por ciertas razones, y lo que hay que ir es empezando a tomar posiciones. Un cliente agresivo que debería de tomar ya posiciones en los mercados. Nos vamos a encontrar con sesiones positivas como la de ayer o ligeramente negativas como la estamos viendo hoy en función del crudo. Pero yo empezaría a tomar posiciones en consumo cíclico, en finanzas y en tecnología. Iba a esperar un poco más a realizar esto, pero bueno, a tomar más posiciones en estos sectores, pero dadas las penalizaciones, pues yo creo que hay que ir aprovechándolos. Y luego, después de las reuniones de los bancos centrales, en función de lo que saque en conclusión, pues podría ir metiendo a más clientes de un perfil medio alto. Yo creo que el que también debería de aprovechar la situación es aquellos que a principios de año no apostaron por el valor y incorporar un 50% en tecnología, 50% en sectores cíclicos, 50% en valor. Muy bien. Pues Pablo de Vicente, Volutio Capital Investment, gracias por ese análisis. Y nada, a por el martes. Que tengas buen día, buen negocio. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias, chao, chao. Vamos con los diarios y empezamos por los especializados en economía. Expansión, 5 días y El Economista. En Expansión, hay que acelerar las entregas en el sector defensa. Son declaraciones de Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa. También tiene declaraciones de Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, y de Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN. Dice que hay que gastar más del 2,1% en PIB en defensa para alcanzar los objetivos. Más grandes temas que trata este diario. Unicredit, OPA, a Commerzbank por 35.000 millones. Bondalti supera el 50% del capital de Ercros. Santander, 200 banqueros para M&A en Europa. Portobelo negocia la compra de Suavinex. Y también cuenta que Repsol, Moeve y BP negocian con el gobierno el plan anticrisis. Von der Leyen avala la petición de Endesa y Naturgy de alargar la vida útil de Almaraz. Vamos ahora con 5 días. Renovables y nuclear frenan el efecto Irán en el recibo de la luz. Evitan que las centrales de gas entren para producir electricidad y marcar los precios. Destaca también que la banca negocia con el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, su participación en el Fondo Soberano. El organismo público busca que el sector canalice los fondos, como hace con los avales. Gozan se defiende de Grifols, afirmando que hace labor periodística, y destaca también que España propone la candidatura de Luis Plana para presidir la FAO y que acreedores por los laudos rastrean bienes españoles en el Mundial. Termino con el diario El Economista. El dueño de Rum Mate prepara la venta de su cadena de hoteles. El fondo TPG ficha a JP Morgan tras recibir muestras de interés por parte de la empresa. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia propone cargar los costes del apagón en el recibo de la luz. Visa aprueba las compras con agentes IA junto a 21 bancos en Europa. Prepara a las entidades con pilotos reales. Y también cuesta una alianza entre Renfe y Mitsubishi para mantener motores. Pretenden convertir la base ferroviaria de Villaverde en un centro de referencia. Interesante, la contraportada del diario El Economista. La inteligencia artificial gallega detrás de las tiendas de Zara. Dice que el grupo Atlante es una empresa de ingeniería, arquitectura y consultoría gallega que está utilizando alta tecnología, gemelos digitales e inteligencia artificial para diseñar los locales de Inditex. La compañía ha trabajado también para Mango y el grupo mexicano Palacio del Hierro. Cuenta además que Atlante replica el funcionamiento futuro de los locales mediante la tecnología. E interesante también la contraportada, curiosa al menos, de Expansión. México saca la bandera roja por las algas. Sí, dice que la floración prematura de sargazo
pone en peligro al sector turístico del Caribe mexicano al enviar un volumen récord de algas marinas a las costas del país. Cuenta que Tulum recolectó 244 toneladas de algas en febrero frente a las 59 de un año antes. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala en su portada que el rey admite los abusos de la conquista en un gesto a México. Felipe VI reconoce ante el embajador mexicano las controversias éticas de la colonización de América. El mundo continúa con la resaca de las elecciones de Castilla y León que sacuden el escenario político español y cuentan que Vox admite errores internos y los críticos se agitan contra Abascal. En otro tema, también cuenta el mundo que Maduro perdonó a Prosulta intereses millonarios tras mediar el pagador de Zapatero. La Razón señala en su portada: el PP se abre a Vox, si exigen sillones no será un problema. Avala a gobernar con Vox porque beneficia a Feijóo y Abascal. Se abre ahora a esta opción para formar los 3 gobiernos. También sobre la política nacional titula ABC y dice: el PSOE admite el error de dirigir las campañas desde Moncloa. Cargos y dirigentes del partido apuntan a que Carlos Martínez logró mejor resultado en Castilla y León porque la gente no es tonta, y lo vinculó a Sánchez como con alegría en el fiasco de Aragón o con Montero, mal situada en las encuestas andaluzas. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: Irán desata una nueva ofensiva para sofocar un levantamiento, mientras que The Washington Post informa que la inteligencia estadounidense afirma que el régimen iraní está consolidando su poder. Y el New York Times titula: esta no es nuestra guerra. Europa y el Reino Unido rechazan las exigencias de Trump. Si bien algunos países europeos afirmaron estar debatiendo formas de ayudar a reabrir el estrecho de Hormuz, varios rechazaron los llamamientos del presidente Trump para enviar bloques de guerra. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. El Handelsblatt destaca que Nvidia prevé un potencial de ingresos por IA de $1 billón para 2027. Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca que están aceptando la destrucción del Líbano. Líbano se ha convertido en un campo de batalla entre 2 enemigos implacables. Hezbollah prefiere perecer antes que rendirse, mientras que Israel amenaza con tomar medidas drásticas. Reino Unido, The Times: Trump tiene dificultades para formar una coalición que reabra el estrecho de Hormuz, mientras que Financial Times, por su parte, lleva en portada que Trump dice que China, Japón y Corea deberían agradecer a Estados Unidos por los ataques. Y terminamos en Francia. Portada de Le Monde: el arriesgado cambio de estrategia del Partido Socialista, que implica numerosos acuerdos con la Francia insumisa para la segunda vuelta de las elecciones municipales. Y Les Echos se hace una pregunta: ¿por qué Trump está tardando tanto en cumplir su amenaza de aumentar los aranceles estadounidenses con efecto inmediato?